En esta sesión vamos a analizar los circuitos denominados rectificadores de onda completa tipo puente. Vamos a estudiar su funcionamiento, detallar las formas de onda de entrada y salida y calcular los valores de voltaje y corriente de dichos circuitos a fin de seleccionar los componentes adecuados. En esta lámina vemos la clasificación de los rectificadores y el tipo de forma de onda que produce cada uno de ellos. Esta sesión está dedicada a los rectificadores de onda completa tipo puente. Esta gráfica nos recuerda la ecuación que relaciona la corriente y el voltaje en un diodo y la característica corriente-voltaje definida por dicha ecuación, así como las características corriente-voltaje para el modelo ideal y el modelo de voltaje constante del diodo. En cuanto a las especificaciones presentadas por los fabricantes, las de mayor interés para los rectificadores de onda completa son el voltaje pico reverso, la corriente máxima y la máxima disipación de potencia. En esta lámina vemos el principio de funcionamiento de los rectificadores de onda completa. A la salida del circuito obtenemos una señal monopolar constituida solo por semiciclos positivos que denominamos señal rectificada. El voltaje promedio de esta señal está dado por la expresión 2p pico sobre pi y el valor RMS es igual al de la señal sinusoidal, b pico sobre raíz de 2, ya que tiene el mismo efecto que la señal sinusoidal con respecto a la disipación de potencia. En esta lámina vemos dos representaciones de los rectificadores de onda completa tipo puente. La primera gráfica es la forma como se acostumbra a dibujar este circuito en los libros de electrónica básica. La segunda gráfica representa el mismo circuito con un transformador a la entrada y los diodos están colocados en la forma utilizada en los esquemas de circuitos de electrónica de potencia. En este curso utilizaremos la primera representación. En la gráfica tenemos un circuito con la fuente de alimentación, un fusible de protección, un transformador simple, un puente con 4 diodos conectados de la manera adecuada para poder funcionar como un rectificador de onda completa y una carga resistiva RL. En primer lugar, vamos a utilizar el modelo ideal para los diodos, considerando que se comportan como un cortocircuito cuando están conduciendo y como un circuito abierto cuando no conducen. Durante el semiciclo positivo del voltaje de entrada, el voltaje en el secundario del transformador tiene la polaridad mostrada en esta figura. Partiendo del terminal positivo de dicho voltaje, la corriente va a circular por el diodo D1, luego por la carga RL hasta el punto de tierra y continúa por el diodo D2 para completar la malla hasta el terminal negativo del secundario del transformador. Por lo tanto, durante el semiciclo positivo conducen los diodos D1 y D2, resaltados en verde, mientras que los diodos D3 y D4, resaltados en rojo, no están conduciendo, y entre los terminales de cada uno de ellos está aplicado todo el voltaje del secundario del transformador, por lo que deben soportar el voltaje Bin negativo. El voltaje sobre la carga RL tiene la polaridad indicada en la figura, y todo el voltaje del secundario está aplicado sobre RL, ya que el voltaje de los diodos que están conduciendo es cero, por lo que la forma de onda sobre la carga RL es igual al semiciclo positivo de la señal de entrada. Durante el semiciclo negativo del voltaje de entrada, el voltaje en el secundario del transformador tiene la polaridad mostrada en esta figura. Partiendo del terminal positivo de dicho voltaje, ahora la corriente va a circular por el diodo D4, luego por la carga RL hasta el punto de tierra en la misma dirección que en el caso anterior, y continúa por el diodo D3 hasta completar la malla en el terminal negativo del secundario del transformador. Por lo tanto, durante el semiciclo negativo conducen los diodos D3 y D4, resaltados en verde, mientras que los diodos D1 y D2, resaltados en rojo, no están conduciendo, y entre los terminales de cada uno de ellos está aplicado todo el voltaje del secundario del transformador, por lo que deben soportar el voltaje Bin negativo. El punto fundamental es que el voltaje sobre la resistencia de carga RL tiene siempre polaridad positiva, como se observa en la forma de onda de salida. Esta es la señal rectificada que obtenemos de un rectificador tipo puente. Veamos el valor pico que alcanza la señal rectificada sobre la resistencia RL y el PIB para los diodos.
Si consideramos que los diodos son ideales y por lo tanto se comportan como un cortocircuito cuando conducen, sobre la resistencia RL está aplicado todo el voltaje del secundario del transformador y el voltaje máximo será el valor pico en el secundario. Para determinar el PIB de cada diodo, analicemos sus conexiones cuando no conduce. Por ejemplo, en el semiciclo positivo conducen de 1 y de 2. El diodo de 4 tiene su ánodo conectado al negativo del secundario y su cátodo conectado al positivo del secundario a través del diodo de 1 que está conduciendo. Por lo tanto, el PIB de los diodos es el voltaje del secundario V pico secundario. Si utilizamos ahora el modelo de voltaje constante para los diodos, en cada semiciclo tenemos una malla formada por el secundario del transformador, la resistencia de carga y dos diodos que están conduciendo. Por lo tanto, el voltaje máximo sobre la resistencia de carga va a ser el voltaje pico en el secundario menos 1.4 voltios. En cuanto al PIB, vimos que en un diodo que no conduce, el voltaje entre sus terminales es el voltaje del secundario menos el voltaje de un diodo en conducción. Por lo tanto, el PIB es V pico secundario menos 0,7 voltios. Veamos un ejercicio con el rectificador de onda tipo puente. En el rectificador tipo puente mostrado, si la relación del transformador es 10:1 y la entrada es una señal de 120 voltios RMS, determine el voltaje pico de salida y el PIB de los diodos. Indique cuáles son los diodos adecuados para esta aplicación. Dada la relación 10:1 del transformador, el voltaje en el secundario del transformador es 12 voltios RMS, por lo que el voltaje pico en el secundario es 12 por raíz de 2 igual a 16,97 voltios. En cuanto a la salida, el voltaje pico de salida va a ser 16,97 voltios menos 1,4 de los diodos en conducción igual a 15,57 voltios. Para el valor de voltaje PIB, tenemos que es el voltaje pico en el secundario menos 0,7 voltios, lo cual da 16,27 voltios. Los diodos pueden ser los 1N4001 que soportan un voltaje reverso repetitivo de 50 voltios. Vamos a prestar atención ahora al eje del tiempo de las formas de onda de entrada y salida de un rectificador de onda completa tipo puente con el modelo ideal del diodo. Estas formas de onda son idénticas a las que presenta un rectificador de onda completa toma central. Vamos a repasar las ecuaciones. Consideremos que la señal de entrada tiene un periodo t identificado con una t mayúscula. La frecuencia de la señal de entrada está dada por la relación f de entrada igual a 1 sobre t. Para el modelo ideal del diodo, la forma de onda de salida correspondiente a un semiciclo positivo se repite transcurrido medio periodo de la señal de entrada. Por lo tanto, el periodo de la señal de salida es t medios, o sea, la mitad del periodo de la señal de entrada. Entonces, la frecuencia de la señal de salida es f salida igual a 1 sobre t medios igual a 2f de entrada. Esto es el doble de la frecuencia de entrada. Veamos ahora las formas de onda cuando utilizamos el modelo de voltaje constante. El semiciclo positivo de la señal de entrada transcurre de 0 a t medios y el semiciclo negativo de t medios a t. En este caso, el voltaje en la salida se mantiene en 0 hasta que la entrada alcanza los 1,4 voltios en el tiempo t1, ya que ahora hay dos diodos conduciendo en cada semiciclo. La ecuación que define el tiempo t1 es entonces 1,4 voltios igual a V pico por seno de 2pi f t1, de donde t1 es igual a 1 sobre 2pi f arco seno de 1,4 sobre V pico. Recordemos que la calculadora debe estar en radianes al calcular la función arco seno. El voltaje de salida se hace nuevamente igual a 0 en el tiempo t2, cuando el voltaje de la entrada disminuye por debajo de los 1,4 voltios. Este comportamiento se repite en el semiciclo negativo rectificado con los tiempos T3 y T4. Dada la simetría de las formas de onda, los intervalos T2, T3 y T4 están dados por las siguientes ecuaciones. T2 es igual a T medios menos T1. T3 es igual a T medios más T1
y T4 es igual a T menos T1. Esta lámina presenta la gráfica de voltaje de salida versus voltaje de entrada de los rectificadores de onda completa tipo puente, tanto para el caso cuando se utiliza el modelo ideal del diodo como cuando se emplea el modelo de voltaje constante. Estas funciones son similares a las correspondientes al rectificador de onda completa toma central. En el caso de utilizar el modelo ideal del diodo, los valores de entrada y salida para el semiciclo positivo son iguales, por lo que la función es una recta dependiente igual a 1, mientras que para el semiciclo negativo, la salida también es un semiciclo como el de la entrada, pero con el signo contrario, por lo que la pendiente de la recta es igual a menos 1. Cuando se utiliza el modelo de voltaje constante, el voltaje de salida es igual a 0 hasta que la entrada alcanza los 1,4 voltios en el semiciclo positivo y los menos 1,4 voltios en el semiciclo negativo. A partir de dichos valores, en el semiciclo positivo, la función es una recta con una pendiente que, de acuerdo con los valores de voltaje en el circuito, puede tener un valor próximo a 1, mientras que en el semiciclo negativo, la pendiente puede ser aproximadamente igual a menos 1. En esta sesión hemos estudiado el funcionamiento de los rectificadores de onda completa tipo puente, tanto con el modelo ideal del diodo como con el modelo de voltaje constante, analizando en detalle los valores de voltaje y los intervalos de tiempo de las formas de onda de entrada y salida. Hemos calculado los valores de voltaje pico, voltaje RMS y voltaje promedio, así como las corrientes de dichos circuitos a fin de seleccionar los componentes adecuados para cada aplicación, de acuerdo a las características suministradas por los fabricantes. Finalmente, hemos visto la gráfica voltaje de salida versus voltaje de entrada, que representa el funcionamiento de estos circuitos.